contra las brujas, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. En aquel entonces, se hizo muy recurrente hablar de las brujas, de su poder y del terror que podían causar. Los alcaldes desde los estrados públicos llamaban al pueblo a denunciarlas. Los sacerdotes desde los altares llamaban a quemarlas. Fue así que mi pequeño y olvidado pueblo se volvió en un rincón infestado de brujas. Según decía la Santa Inquisición, doña Entelvina, doña Magnolia, la joven Margarita y otras que no recuerdo fueron quemadas en la hoguera. Sus propiedades pasaron a ser parte de la Inquisición o la Iglesia. Algún porcentaje al alcalde de turno. Mucho se hablaba de brujas y sus maldades, pero la verdad es que en el pueblo nunca se había visto algo que se pudiera relacionar con la brujería. Mi madre y yo vivíamos solas, ya que mi padre embarazó a mi madre y la abandonó. Mi madre era una mujer mayor para ser madre. Yo había llegado a una edad tardía, a pesar del abandono de mi padre. Mi madre me amaba con toda su alma. Mi anciana madre iba todos los domingos a la iglesia y pedía porque las lluvias no abandonaran los cultivos de plantas aromáticas que era su fuerte, las que vendía los fines de semana en el pueblo. Estábamos en misa cuando una mujer me dijo que me corriera de su lado, que yo olía mal. Mi madre, enfurecida como nunca antes la vi, le dijo que jamás volviera a tratar así a su hija o tendría problemas. Resultó que la mujer era una hermana de la esposa del alcalde y se creía de mejor familia. Así que se generó una discusión en plena iglesia. Entre estas y aquellas salió la palabra bruja. Todos empezaron a decir bruja, bruja, y a señalar a mi madre. Yo tenía 15 años recién cumplidos, pero tenía muy presente que cuando la palabra bruja salía a colación, habría problemas. Mi madre como que no entendía la magnitud del problema, porque seguía en su discusión acalorada, diciendo que por su hija era capaz de matar. Yo la tomé de la mano y salí corriendo con ella de allí. Yo sabía que estábamos en problemas. Mi madre no entendía lo que pasaba, pero se dejó llevar de mí. En casa le expliqué todo. La habían tildado de bruja y eso traería consecuencias. Ella entendió que era la realidad. Así fue que en la noche vimos aparecer abajo una multitud con antorchas. Venían gritando, muerte a las brujas. Mi madre agarró unas cuantas cosas y corrimos al bosque. Allí no habría salvación, ni voz que nos escuchara si nos quedábamos. Fuimos a dar a una gran caverna que yo no conocía, pero al parecer mi madre sí, porque me llevó muy segura allí. Era bastante espaciosa y muy escondida en las profundidades del bosque. Al día siguiente miramos por los alrededores de nuestra casa. La habían quemado. Al parecer creían que nosotras estábamos dentro. No quedaba nada, ni de la casa ni de los cultivos. Estábamos abandonadas y en peligro. Nuestra única ventaja era que creían que estábamos muertas. Nos quedamos allí. Yo bajaba oculta con andrajos al pueblo para poder conseguir algo de comida. Me la robaba, ya que no teníamos con qué pagarla. Pero una vez me descubrieron y me quitaron con lo que me cubría. Me gritaron bruja. Como pude logré escaparme y huí al bosque. Algunos hombres llegaron hasta cierto punto, pero sabían que en el bosque no podrían andar fácilmente conmigo. Se regresaron. Le conté a mi madre lo sucedido. Ella me aseguró que nos buscarían. Nuestras tierras pertenecían ahora a la iglesia y si seguíamos vivas, en cualquier momento las reclamaríamos y eso ellos no lo iban a permitir. Le pregunté a mi madre qué íbamos a hacer. Ella me respondió que lo único que nos podría salvar era aquello de lo que nos acusaban. No le entendí. ¿Qué me quería decir? Esa noche me hizo acostar temprano. La caverna, a pesar de estar en medio del bosque, era un lugar acogedor y cálido. No sé qué me dio ella, en un té que me tomé al acostarme, porque muy pronto me quedé dormida. Eran casi la medianoche cuando desperté, cubierta con mi manta.
Veo a mi madre desnuda, toda cubierta, como de una crema viscosa y verde. La escuchaba decir oraciones, palabras que yo no entendía, en un idioma que jamás había escuchado. Llamaba y pedía o aclamaba. Lo digo por su tono de voz. No podía entender qué era. De un momento a otro, un viento helado cubrió la caverna. Las llamas que nos alumbraban amenazaban con apagarse, pero de un momento a otro esa llama se hizo tan grande que parecía que fuera a quemar todo dentro. En esa llama se veía una figura, la figura de un hombre. Se le veía bien su cara, su boca, sus ojos se diferenciaban, bien su sonrisa, una sonrisa malvada. Mi madre seguía hablando en ese idioma que yo no entendía. De un momento a otro, aquel se transformado en fuego, dio una risotada tan tenebrosa que la caverna vibraba y hacía que mis vellos se pusieran de punta. Me tapé con la manta. No quería saber qué era eso o lo que podría hacerle a mi madre y a mí. Rezaba todo lo que sabía. De un momento a otro todo volvió a quedar en completa calma. Después de mucho rato, logré volver a levantar mi manta y mirar a ver dónde estaba mi madre. Ella estaba en su lado, durmiendo tranquila. Su respiración era apaciguada. La noche que vi aquello, los hombres y sus perros nos buscaron por el bosque y no pudieron dar con nosotras. Pero mi madre dijo que volverían, pero que ella ya estaba preparada. A la siguiente noche volvió y me dio té. Yo sabía que esto era para que me durmiera, así que en un descuido lo tiré y me hice la que dormía. A eso de las 8 de la noche, mi madre se paró de su sitio donde dormía y empezó unas oraciones hechas en ese idioma que yo no entendía. De un momento a otro, pude ver que se quedó dormida en el punto donde estaba, casi como si estuviera en cuclillas, pero para mayor asombro, después de que ella se durmió, de su cuerpo salió una especie de humo gris o una sombra. No lo sé definir. No sé por qué me puse en pie. Aquello que veía me asombraba, me aterrorizaba, pero también me causaba curiosidad. Esto, lo que fuera, salió de la caverna y tomó camino bosque abajo. Tengo que confesar que no sé por qué lo hice, pero lo seguí en medio de la oscuridad. Seguí aquello que había salido de dentro de mi madre. Subiendo el bosque, se escuchaban los hombres con sus perros, su risa malvada, la risa que da la búsqueda de la muerte. Cuando aquello estaba cerca de los hombres, dio una risotada tan endemoniada que yo caí al suelo de rodillas. Aquello no era mi madre, aquello era el demonio. También los hombres se quedaron en silencio. Ese humo gris cubrió todo el bosque. Se hizo tan grande que parecía una nube de esas negras cuando va a llover. La risa se escuchaba en todo el bosque. Los árboles se mecían. El viento silbaba por entre las ramas. El huracán era insoportable. Los árboles parecían que se fueran a arrancar de raíz. Los hombres gritaban y lloraban. Se sentían correr. Los perros aullar. Los perros chillar. Aquello era el demonio. Aquello, en verdad, era cosa del mal. Los hombres huyeron de nuevo al poblado porque se habían encontrado con aquello que yo no sabía explicar qué era. La noche volvió a la normalidad y el humo tomó de nuevo camino a la caverna. Yo salí detrás de eso. Cuando llegó, volvió el cuerpo de mi madre y sentí de nuevo su respiración calmada y tranquila. El día siguiente fue un día normal. Salir al bosque a buscar leña y algunas bellotas para poder comer. En la noche fue todo igual. Mi madre me da el té y yo me hago la dormida. Mi madre vuelve y entra en oración o lo que fuera, y pronto se queda dormida o en trance. Aquello vuelve a salir de su cuerpo. Ese humo, esa sombra, esa niebla. No tengo cómo explicarlo. De nuevo la seguí, o seguí aquello que salió de ella. Ya eran más hombres. Venían armados con picos, palas, cruces y libros de oraciones. Estaban cerca de la caverna. Aquello ya no solo cubrió el cielo, cubrió por completo el bosque. Todo se hizo oscuro, más oscuro que una noche normal.
Parecía como si la oscuridad fuera tan densa que se pudiera cortar con un cuchillo. Se escuchó en todos los rincones del bosque la risotada, tan tenebrosa que yo misma debía taparme los oídos. Me acurruqué al lado de un árbol y me quedé allí. El bosque se volvió una tormenta, pero no era lluvia, era de unas partículas pequeñas. Los árboles iban y volvían, amenazaban con caerse. Los hombres corrían de un lado para el otro. Yo no entendía el porqué, pero no podía ver el camino. Se chocaban entre ellos, como si ellos mismos no se pudieran ver. Eso era una cosa de locos. Era un caos inexplicable. En una de esas, uno de estos hombres fue a dar al lugar donde yo estaba escondida. A pesar del susto que se le veía en sus ojos, gritó: «Aquí está la bruja». Sentí algunos pasos correr a donde yo estaba. Él me amenazaba con un pico. Yo sabía que estaba perdida, pero a mi lado apareció aquella sombra. Debo confesar que mi miedo era peor que el de aquel hombre. Más aún que aquella sombra era mi madre. Sus rasgos físicos eran muy diferentes y desfigurados, pero era ella. El hombre al verla se santiguó e intentó correr, pero mi madre o lo que fuera, le puso su mano en el hombro y este cayó al suelo. Aquello me habló y me dijo: «Ve a la caverna ya». La voz era la de mi madre, pero sonaba extraña y cavernosa. En el bosque se hizo una claridad que me dejaba ver con nitidez el camino. Corrí a la caverna. Desde lejos escuché cuánto decían: «Está muerto, lo mató la bruja». No sé cuándo llegó aquello al cuerpo de mi madre, pero ella en la mañana me dijo que esto que había visto era lo que los hombres le temían, a lo que la habían obligado. Si era por defenderme, se aliaría hasta con el demonio. Así fue que seguimos nuestras vidas. En ocasiones intentaban buscarnos para matarnos. Nos enteramos que el bosque lo llamaban el bosque de la bruja. Ella iba al pueblo y robaba comida. No sé si lo hacía ella o lo que había dentro. Unos años después murió tranquila en su lecho. Me dijo que ya era justo que volviera al pueblo y reclamara nuestra propiedad. Ya nadie se acordaría de mí. Ya era toda una mujer. Así lo hice y viví en aquel pueblo hasta mi vejez. La Inquisición terminó. Las brujas se olvidaron, pero las personas del poblado le siguen temiendo al bosque donde vive la bruja. Trovadores, trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página del autor de la siguiente historia, Ale Morales Gómez. Síguelo. Encuentro de brujas. Nací y crecí en San Rafael, un pequeño pueblo en el oriente antioqueño. En Colombia, es un pueblo reconocido por sus ríos cristalinos. De allí viene el nombre por el que es conocido en el mundo turístico, embrujo de aguas cristalinas. Esta palabra embrujo tiene la connotación de magia, pero también de brujería. Hablar de brujas y aquelarres se hace de forma jocosa y burlesca. En mi pueblo desde niño, escuchamos hablar de las brujas y cómo éstas molestaban a mis tíos, padres y abuelos. No los dejaban dormir, se les subían en el pecho, corrían por los tejados y todo lo que se dice de las brujas. Yo de niño les tenía el pavor, más aún que mi madre siempre nos amenazaba con estas. Lo más real que viví con las brujas fue sus risas en los tejados. Cuando cumplí los 18 años, la mayoría de edad en mi país, empecé a tomar licor y a salir de fiesta. Aunque mi madre me recriminaba el consumo de licor, mi padre intervenía y le decía que me dejara ser hombre. Siempre salíamos al pueblo los fines de semana, pero en algunas ocasiones íbamos a veredas. Un sábado una amiga que cumplía 15 me invitó a su celebración. Esta se llevaría a cabo en una vereda llamada Las Camelias. Es muy conocida por el tema de las brujas y los espantos. Ya antes narré una historia de las muchas que se cuentan allí, pero esa hace parte de otra historia. La que nos toca hoy es esta. Llegamos a la celebración, muchos jóvenes de nuestra edad. A eso de las 12 terminó todo. La celebración se llevaba a cabo en un salón comunal. De allí debíamos ir a la casa de la compañera, donde dormiríamos otros dos amigos y yo.
Debo confesar que iba bastante ebrio. La noche era bastante oscura y fría. En un momento dado, me perdí de las otras personas que iban en el camino. Estaba en un lugar que no conocía. A pesar de esto, busqué un gran árbol. Me senté y me dispuse a dormir. Ya en cualquier momento me buscarían. Al poco tiempo me quedé profundamente dormido. Desperté cuando alguien me llamaba. Alex, 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 despierta. Abrí mis ojos, pero allí no había nadie, solo oscuridad. Traté de ubicarme, pero seguía en un lugar extraño. Me despabiló con la intención de seguir algún camino, cuando a unos 20 metros o algo así, veo 6 mujeres desnudas. Las veo danzar alrededor de un pequeño muñeco, un becerro o un carnero. Bailan y cantan en un idioma que no entiendo, porque estoy muy ebrio o porque es una lengua extranjera. Voy a acercarme a ver qué pasa, cuando noto algo extraño. El becerro iba aumentando de tamaño. Quedo ahí plantado, aterrado, aterido, yerto. El becerro crece hasta ser más grande que un hombre. De un momento a otro da un bufido infernal. De su boca sale una llamarada de fuego. Las mujeres dan algunos gemidos de contenido erótico, como si estuvieran teniendo un orgasmo. El ambiente se hace más denso, la noche más oscura. Una niebla negra cubre todo, un olor a azufre. Las mujeres siguen en ese trance mientras el becerro demonio da bufidos, tan tenebrosos que yo tiemblo como un niño. No solo es lo que hacen, no solo es el becerro. En el aire vuelan criaturas aladas que van dando chillidos como los de un animal herido. Aunque el sonido es un chillido, para mi entender se ríen, vuelan tan cerca que puedo ver sus ojos como fuego. Parecen murciélagos, pero tan grandes como un perro. Sus garras suenan cuando rozan las ramas de los árboles. Busco un lugar a donde huir, pero estoy en una reja de esas criaturas demoníacas. En ese momento, noto que son estas las que hacen más oscura la noche. Los hay por millares. En un momento las criaturas se elevan y se van perdiendo en la oscuridad. El becerro se va haciendo más pequeño hasta volver a su estado original. Las mujeres caen al suelo, pero siguen despiertas, porque dan suspiros al parecer de felicidad. Unos minutos después se ponen de pie y vuelan por los aires, dando risotadas, risotadas de felicidad, pero a mis oídos son tenebrosas. Todo lo vivido esa noche me tenía aterrado, pero verlas volar y reír me hizo perder el conocimiento. Desperté cuando una voz me llamaba. Alex, 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 despierta. Abrí los ojos y vi la hermana de la quinceañera. Ya el sol alumbraba en el alto cielo. Esta me preguntó qué me había pasado, con cierta sonrisa en los labios, como dándome a entender que lo sabía todo. En ese momento caí en cuenta que era la misma voz la que me había despertado las 2 veces. No quise responder nada. A pesar de que la joven del cumpleaños me gustaba, no quise volver por allí. Lo vivido esa noche fue verdadero terror. Después supe que lo que presencié es lo que llaman un aquelarre. Después de saber lo que era, el terror de lo visto, de lo vivido, vuelve a mi ser y acelera mi corazón. Panita de notificaciones. La Roca de las Brujas, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Entre San Rafael y San Carlos, 2 municipios de Antioquia, en Colombia, hay una gran montaña que une a los 2 municipios. Desde tiempos inmemoriales se dice que en esa montaña ocurren cosas extrañas, ya que es un lugar donde se inicia en la brujería. Para hacer más tenebrosa la creencia, en el alto hay una gran roca, la cual llaman la Piedra del Tabor. Se cree que una bruja llamada María Parda la dejó allí. Aunque en la alta montaña no hay un pueblo como tal, desde los tiempos de los arrieros, allí se asentó un caserío,
ya que era un camino obligado para los agricultores llevar sus productos de un pueblo al otro. Así que como la iglesia quiere cumplirle a todos sus feligreses, allí llegó un sacerdote a inaugurar una pequeña capilla. Muchas personas lo veían con recelo, ya que sabían que a las brujas no les gustaban los sacerdotes y sabían que por allí abundaban. 3 de cada 10 mujeres practicaban la brujería. El sacerdote empezó a llamar desde el púlpito a dejar creer en cosas del demonio, cosas que no eran reales, solo se creaban en la mente porque el diablo así lo quería. Una noche llegaron a la casa del sacerdote. Pedían los acompañara a un lugar lejano entre grandes bosques a aplicarle los santos óleos a una mujer que estaba moribunda. Él no gustaba mucho de andar por aquellos parajes, y menos tan tarde de la noche, pero era su deber como sacerdote, así que empacó sus cosas y lo siguió. Pero no tenía que caminar. Afuera lo esperaba una mula que lo llevaría a la casa de la atribulada mujer. Quien lo había ido a buscar no lo había visto antes. Era un joven normal, pero al parecer en algún tiempo fue afectado por la lepra y le faltaba media nariz. Era una imagen bastante repugnante ante cualquier persona. A eso de las 9 de la noche emprendieron camino. El sacerdote no sabía a dónde. Entre más pasaba el tiempo, más adentro del bosque estaban. El joven iba detrás, caminando aferrado a la silla de montar de la mula. El sacerdote calculaba que había pasado algo más de 1 hora de camino, cuando en medio del bosque vio una reunión. Volvió a preguntarle al joven qué era aquello, pero para su mayor asombro y terror, estaba en medio del bosque solo. Quiso avanzar un poco más, donde se veía la luz de una fogata y varias personas, pero la mula no quiso dar un paso más. Debió bajarse, atar la mula a un árbol y avanzar unos pasos a pie. Se quedó pasmado. Lo que estaba viviendo no era una reunión normal, y las personas todas eran mujeres, todas completamente desnudas. Estaba en presencia de un verdadero aquelarre. El sacerdote quiso dar marcha atrás, pero al mirar a sus espaldas solo vio oscuridad. No veía un palmo de sus narices, no veía la mula, solo oscuridad. La única luz que había estaba al frente, donde estaban reunidas las brujas. Dio unos pasos al frente y se agazapó detrás de un gran árbol. Lo que vio aquella noche no lo olvidaría nunca y lo contaría a quien lo quisiera escuchar hasta el final de sus días. En medio del bosque había una gran roca. En esta con pintura roja había un gran macho cabrío pintado. Las mujeres o brujas danzaban alrededor de esta piedra, hablando en idiomas que el sacerdote, a pesar de sus estudios, no podía entender. Era una letanía, una invocación. El sacerdote, muy concentrado en lo que veía, pudo notar que aquel dibujo del macho cabrío, que en un principio solo era una pintura, se fue transformando en una realidad. De un momento a otro, el macho cabrío, aquel demonio, quedó sobre la roca. Las mujeres seguían cantando y alabando a aquel engendro demoníaco. Él aseguró, y lo siguió asegurando hasta la muerte, que vio cuando las mujeres empezaron a levitar al lado de aquel personaje. Volaban a su alrededor, reían, cantaban. Lo más asombroso es que no solo eran mujeres ancianas o adultas, habían niñas entre los 12 años en adelante. De un momento a otro la roca se abrió y de esta salió un fuego incandescente rojo. Parecía que fuera en verdad la puerta del infierno. Las niñas más jóvenes entraron en esa roca. Era un túnel de fuego. Mientras las mujeres reían y cantaban, el macho cabrío, el mismísimo demonio, lanzaba bolas de fuego por su boca y reía a carcajadas. Las niñas entraban como una persona normal, pero al salir era algo diferente. Solo era una figura, como una lechuza, más parecida a un ave de rapiña, pero muy grandes. De sus manos salían agujas como garras. Su nariz era picuda como el de un águila. Sus ojos saltones, rojos y brotados. Después de unos segundos de haber salido del túnel, volvían a ser ellas, pero caían en un trance. Las mujeres más ancianas debían ayudarlas y llevarlas a un lado para acostarlas. Se veían desmayadas, desmadejadas por completo. Esto duró un gran tiempo. Todas las jóvenes entraron y volvieron a salir. De esa manera, de un momento a otro, el sacerdote no sabe explicarlo cómo ni por qué.
La roca volvió a ser una simple roca, con un macho cabrío dibujado en ella. Las llamas se fueron extinguiendo, las mujeres no se fueron, simplemente desaparecieron en la noche. Cuando el sacerdote vio que todo estaba en tinieblas, que todo había acabado, solo veía la penumbra de la noche y al fondo la roca con ese macho cabrío dibujado. Así que dio unos pasos atrás, buscando su mula. Cuando volteó, se encontró una anciana de frente, con un perro negro al lado, un perro grandísimo de ojos rojos y colmillos grandes y puntiagudos. Se veía en verdad amenazante. Esta lo saludó con cordialidad, pero también con maldad en su mirada. Le dijo: «Señor sacerdote, veo que vino a aplicarme los santos óleos, pero creo que ya no lo necesito. Igual, estoy muy agradecida por cumplir con su deber, pero la verdad es que solo queríamos que no criticara lo que usted no conoce. Hijo, acompáñalo de nuevo al pueblo». Dijo esto, y el perro negro que había al lado se convirtió en aquel joven que le faltaba media nariz. El sacerdote no pudo con su terror y cayó de rodillas, pidiendo que no le fueran a hacer nada. La mujer le sonrió con maldad y le dijo: «Padre, si le hubiésemos querido hacer algo, ya se lo hubiéramos hecho». El sacerdote, sin decir una palabra más, montó en la mula, seguido de aquel engendro del demonio, y fue hasta el pueblo. Desde aquel día, el sacerdote no volvió a mentar a las brujas en sus sermones. Aunque no estaba de acuerdo con ellas, no se metía con lo que no conocía. Hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias a Morales por permitirme narrar sus relatos. En la descripción, el link de su página de Facebook. Agradecería mucho que por favor dejaras un comentario sobre qué tal te pareció este relato. Trovadores, recuerden que en la descripción de este video está el link de la página del autor de la siguiente historia, Alex Morales Come. Síguelo. La casa del brujo. Desde que aquel hombre llegó a vivir allí, siempre le dijeron el brujo. Su aspecto y su personalidad era lo que más se le parecía a un brujo. Más aún que en las noches allí se escuchaban ruidos extraños, gritos y quejidos, los cuales no se podían definir si eran de personas, animales o espíritus. Unos días después de llegar el mencionado brujo, llegó también una mujer, al parecer su esposa. Esta era mucho más misteriosa que él, taciturna y de pocas palabras. Muchos la llamaban la muda. Después de unos pocos días, esta aparece muerta. Las circunstancias son bastante extrañas. Al parecer se tomó una bebida que estaba envenenada. Aunque la policía investigó, no sacaron nada en concreto. Él siguió allí solo por un tiempo. En el día nada se sabía de él. Al parecer dormía, pero en las noches era otro cantar, los ruidos, los gritos, los rezos. Aunque allí no se veía que pasara nada, las personas aseguraban que allí se hacía brujería. Unas semanas después de la muerte de su esposa, llega allí otra mujer. Esta más joven, al parecer era la nueva pareja del brujo. En esta ocasión, así empezaron a suceder sucesos extraños. Todos los gatos se desaparecían, primero los negros, después de los de colores oscuros. Solo se salvaron los que eran completamente blancos. Después de la medianoche en los tejados se escuchaba un gran animal correr, muchas veces volar, un aletear de algo tan grande que no podía ser un animal. Las personas, a pesar de no tener pruebas, acusaban al hombre de semejante y macabra matanza. Aunque todos en la vecindad hablaban del brujo, nadie se atrevía a confrontarlo, le temían. La segunda mujer o esposa también amaneció un día muerta. Esa noche sí que hubo revuelo en la casa del brujo. Gritos, quejidos y un bramido como el de un animal herido. Ese ruido no era ni humano, ni de un animal, era el mismo demonio. La mujer amaneció muerta y se dijo que era un paro cardíaco, algo bastante improbable por la edad y contextura física de la mujer. Pero ese fue el dictamen médico. Las personas no aguantaban más.
Las personas lo querían sacar de allí. En esos días después de la muerte de la segunda mujer, empezaron a desaparecer los perros de la vecindad y los alrededores. Las personas no aguantaban más, así que una comitiva fue a casa del brujo. Armados con palos, antorchas y cruces, lo obligaron a salir y a que confesara ser brujo. Él lo negó. Quiso entrar de nuevo en casa. Las personas estaban enardecidas. Lo obligaron a confesarlo ante la cruz y besar el crucifijo. Asimismo, negar al diablo. Este lo pensó un rato, pero al ver las personas como estaban, lo hizo. Besó la cruz y reafirmó su creencia en Dios. Las personas se marcharon a casa satisfechos. Esa noche, pasada la medianoche, se escuchó aquel bramido, el de algo que no era de este mundo, algo que tenía que ser el demonio, porque ninguna persona o animal son capaces de emitir semejante bufido. También las personas sabían que cuando éste lo escuchaba, había un muerto. Lo que no pensaban es que el muerto sería el mismo brujo. Solo en la tarde del siguiente día, alguien se percató por una ventana que había un cuerpo colgado de una viga que había a la entrada en la puerta principal. Se llamó a la policía. La investigación dice que el hombre se colgó por la presión de la comunidad, pero la realidad es que la viga era bastante alta para que él pudiera colgarse solo. La policía llegó a esa conclusión, porque la casa estaba cerrada con llave. Dentro no había nadie más. Las personas de la vecindad aseguran que fue el mismo demonio que lo asesinó por negarlo y besar la cruz. Aquella casa se alquiló una y otra vez, pero siempre a sus ocupantes les ocurría alguna desgracia, ya fuera muerte, enfermedades o malos negocios que los llevaba a la quiebra. También aseguraban que veían un hombre alto y de negro parado en la puerta en las noches. Según describían, era el brujo. La casa permaneció un tiempo sola hasta que una mujer la compró. Llegó allí a vivir con sus hijas y su esposo, pero este pronto la abandonó por una mujer mucho menor que ella. Las personas le comentaron lo del brujo y que esa casa estaba maldita. Ella al principio no creyó en esas cosas, pero cuando empezaron a suceder cosas extrañas, debió creer por obligación. Pero ella ya era la dueña y era difícil venderla con semejantes referencias. Lo que hizo fue remodelarla. Levantó todo el piso en donde quedaba el cuarto de baño, en 3 losas por debajo, algo bastante extraño. Encontraron unos polvos negros en una caja. Los encargados de la construcción no sabían nada de lo que ocurría allí, así que simplemente botaron esto a la basura con los escombros. La casa se remodeló y la mujer empezó a vivir en relativa calma. Aunque ella y las niñas dicen que allí hay alguien, no solo sienten la presencia. Mientras las luces están encendidas no pasa nada, pero en la oscuridad mueven sillas, pasos, rompen trastos en la cocina. Hay sombras que le susurran a las niñas. La mayoría de veces no se entiende qué es lo que dicen, pero es una voz bastante tenebrosa. Desde entonces, esta mujer y sus hijas siempre duermen con todas las luces encendidas. No saben qué hacer con aquello. Cómo vivir con seres del más allá. El Duende, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Pertenecía a la policía hace de esto ya algunos años. En la noche, cuando uno sale a patrullar las calles, se puede encontrar cualquier cantidad de sucesos extraños. Muchos de ellos se pueden catalogar como paranormales, pero en el cuerpo policial, esto no es muy dado a que llegue a la papelería. Siempre hay que tratar de escribir un informe racional, que la explicación sea lógica. Bueno, pero en realidad les vengo a contar una historia en específico, la cual yo viví. Del barrio Las Cruces nos llamaban a todo momento en las horas de la noche. Unas risas y un correr por el tejado no dejaba dormir a la comunidad. Muchas ocasiones fuimos, pero no dábamos con el culpable de importunar la paz del vecindario. Esto era de casi todas las noches. Ya el sargento nos había dado sendas reprimendas por no poder encontrar a un perturbador por ruido.
¿Cómo íbamos a poder dar con un delincuente cuando llegara el momento? Mi compañero y yo estábamos sin saber qué hacer, así que pedimos permiso para uno de nosotros ir por el barrio vestido de paisano y tratar de dar con el ruidoso. Fui yo el encargado de hacerlo. Llegué a eso de las 8 de la noche. En una tienda pedí una cerveza, pero me salí a tomármela al lado de un gran árbol. El ruido del establecimiento no me dejaría escuchar si algo pasaba afuera. Iba por media cerveza, cuando en la copa del árbol donde estaba, escuché un gran animal que se descargó en él. Me quedé pendiente de qué podía hacer. No me percaté de llevar una lámpara, así que no podía ver en la oscuridad de las ramas de los árboles. Aquello dio un grito y una carcajada tan espeluznante que caí de rodillas como atontado. El cuerpo me temblaba y un cosquillejo me subió desde los pies hasta la cabeza. Estaba en un estado lamentable, no me podía mover. Aquello revoloteó en la copa del árbol y escuchó cuando levantó vuelo, dando otro grito y otra carcajada. Dios mío, aquello era el demonio. Me quedé ahí tirado como un despojo humano, mientras a lo lejos escuchaba a aquellos reír y gritar por los árboles y techos de las casas. Al día siguiente estaba en mi escritorio, la queja de los ruidos y las risas. Le conté a mi compañero la experiencia. Él no podía dar crédito a lo que escuchaba. Es una bruja, aseguró. Ahora yo, el que no podía creer que dos polis estuviéramos detrás de una bruja. Casi un mes nos llevó a dar con el recorrido de aquel engendro, o lo que fuera. Mi compañero y yo nos turnábamos cada noche para saber sus correrías, de dónde salía y a dónde se iba. Así fue que dimos con la casa donde salía aquello. Y digo así, porque fui yo quien lo vio salir por primera vez. Apareció en el techo de la casa como un humo negro, después se transformó en algo así como un ave, pero su figura no era definida. Era grande y con alas. Dio su peculiar chillido y la carcajada aquella. En ese momento tu cuerpo perdía todo movimiento y se llenaba por completo de terror. Igual le había pasado a mi compañero en sus noches de vigilancia, pero ahora yo estaba viendo aquello. El terror que sentí no se puede explicar en letras. Aquello lanzó vuelo y se escuchaba en los techos y árboles. Así también descubrimos a la casa que visitaba cada noche. En el día fuimos a ambas casas. Queríamos entrevistar a las personas de allí. Fuimos con uniforme y con un poco de mentiras por una encuesta policial. Fuimos a cada casa. En la primera solo vivía un hombre. Era un anciano jovial y conversador. Casi no podía caminar. Se ayudaba de un bastón. Vivía solo. Este no podía ser el brujo, o lo que fuera. ¿Cómo podía un anciano así volar por los aires? Nos fuimos decepcionados de nuestra extraña investigación. En la otra casa a la que éste visitaba, vivía una mujer de unos 30 años, muy demacrada y acabada. Su esposo de unos 50 se veía posesivo y agresivo. Fue él quien abrió la puerta de malas maneras, pero el ver que era la policía debió recibirnos. Las preguntas fueron las comunes: nombre, quiénes vivían ahí y esas cosas. Solo vivían ellos dos y no tenían hijos. Mi compañero y yo no sacamos nada en limpio, más aún que no queríamos hablar del tema de la bruja, a menos que tuviéramos una luz de lo que estaba pasando. Nos fuimos con muchas preguntas y ni una respuesta. Sin saber qué hacer, acudimos a la iglesia. Estábamos dando palos de ciego. El sacerdote nos atendió muy atento. Al escuchar nuestra historia, nos dijo que aunque eso hace parte de las labores de Dios, no era Él quien nos podía asesorar, pero nos podía decir quién sí nos podía ayudar. Nos dio una dirección a unas 3 cuadras de la iglesia. Nos dio un papel con su firma para que nos atendieran. Con nuestros uniformes, no nos darían ni el saludo. Si no fuera con ese papel, nadie nos diría una palabra. En verdad, la mujer que había allí nos tiró la puerta en la cara. Solo cuando deslizamos el papel por debajo de la puerta nos abrió. Era una mujer relativamente joven. Vivía en una humilde casa, muy organizada, pero en todo el lugar habían frascos y hierbas. Nos miraban con recelo. Cuando terminamos de contar esta historia, fue el único momento que sonrió. Ese es el duende, dijo. Es un brujo muy poderoso. Desde siempre le han dicho el duende. Dicen que habla directamente con el diablo y es él quien le otorga todo su poder. La mujer, lo más seguro, es alguien que él quiere hacerle daño hasta matarla. Cuando vuela, chilla y se carcajea,
para que nadie dude del poder del demonio representado en el duende. No podíamos dar crédito a las palabras de la mujer. Como un anciano en esas condiciones podía tener tanto poder, le preguntamos, ¿cómo podíamos detenerlo? Nos dijo que primero debíamos saber por qué visitaba a aquella mujer, y eso lo debía saber ella. Después de tener esta información, debíamos ir a pleno día, ya que a esta hora está muy lejana la oscuridad, y esta es la que le da más fuerza. Con unas ramas de rúa previamente bañadas en agua bendita, se le da unos azotes, diciéndole por qué se le castiga, y cómo no quieren que lo vuelva a hacer. Así él nunca podrá volver a visitar a esa mujer en especial. Eso no le quita que pueda seguir haciendo sus fechorías a otros. Nos quedamos ahí parados como idiotas. ¿Cómo dos policías van a golpear a un hombre, así sea con ramas secas? Esto nos podría llevar a perder la placa y hasta ir a la cárcel. Ella nos miró y, como si leyera nuestros pensamientos, nos tranquilizó. Dijo que el anciano no nos denunciaría. Para él, con sus poderes, no podía decir cuál era el secreto para vencerlo. Con esta información estábamos encaminados a este extraño caso, pero aún faltaba la información de la mujer. Antes de ir allí, investigamos en las fichas de la policía a la pareja. Ella no tenía ningún antecedente, pero el hombre sí los tenía. Varias denuncias por maltrato a mujeres y animales. Nunca fue encarcelado por esto, pero todas con anterioridad a su pareja actual. Al parecer, había cambiado o ella aguantaba callada. Para mi compañero y yo, esta última era la más creíble. Llegamos allí y mientras mi compañero hablaba con él, mintiendo por supuesto, lo intimidaba con aquellas viejas denuncias. Le decía que una mujer de aquellas también lo acusaba de violación y este delito en nuestro país no caduca nunca. Fue una apuesta arriesgada, pero dio resultado. Mientras mi compañero lo interrogaba con datos sacados de los expedientes, yo hablaba con su esposa. Estábamos cometiendo una cantidad de abusos de autoridad, digámoslo así. Pero debimos llegar al fondo de esto. Ella me confesó que hacía cosa de unos 10 años se había casado con aquel hombre. En el noviazgo, él era todo un príncipe, pero 3 días después de casarse, le dio una golpiza por una pequeñez. El sueño de ambos era tener hijos, pero ella después de aquella golpiza, se prometió que nunca tendría un hijo con aquel hombre. Al comienzo empezó a planificar a escondidas, hasta que hace cosa de 1 año la descubrió. La golpeó tan fuerte que ella pensó que iba a morir, pero ni así lo denunció. Sin saber qué hacer, recurrió donde el duende. Cuando la madre de su esposo murió, él debió viajar a su pueblo y así ella aprovechó para visitar al duende. Este le dio un bebedizo con el cual nunca quedaría embarazada. Pero por esas cosas del destino, el duende, a pesar de ser un anciano decrépito y sin ánimos de nada, se enamoró ciegamente de ella. Le prometió riquezas y poder si se separaba de su esposo y se iba a vivir con él. Pero ella le hizo notar lo anciano que era, sus pocas fuerzas, cómo él, un hombre tan mayor, iba a estar con una mujer tan joven y además ella era casada. Esto le impediría estar con él. El duende se rió a carcajadas y le dijo que ella no se iría a vivir con él como estaba, sino con el poder que le daba el demonio. Pero la mujer lo despreció y lo dejó solo en su casa. A partir de esta noche, siempre después de la medianoche, aquello la visitaba y la poseía como mujer. A pesar de que su esposo estaba a un lado, ella no podía gritar ni podía decir nada. Su respiración y su voz se perdían por completo. No solo era la posesión, era el maltrato físico. Nunca pudo dormir bien después de aquella noche. Su mayor martirio era que no podía contarle nada a su esposo, porque contarle sería decirle a lo que había acudido donde el duende. Así que solo aguantaba con paciencia. Al día siguiente, a pleno mediodía, visitamos al brujo, más conocido como el duende. Cuando llegamos allí y vio que sacamos las ramas, se quedó mirándonos fijamente. Él entendía lo que estaba pasando. Empezamos a castigarlo y a decirle que no debía visitar nunca más a esa mujer. No debía hacerle daño. Lo más horroroso de todo aquello es que lo golpeábamos con una simple rama. Los golpes no eran duros, pero cada golpe era una laceración y un derramamiento de sangre, como si lo estuviésemos golpeando con alambres de púa. Él no se quejaba, no decía nada, solo lloraba, pero sus lágrimas no eran de dolor, sus lágrimas parecían de humillación.
La humillación de saberse descubierto, ver su poder vulnerado por unas simples ramas y unos simples policías. Días después murió el duende, y no por nuestro castigo, más bien por un paro respiratorio. Todos acudieron a su entierro, incluidos mi compañero y yo, pero sucesos extraños ocurrieron aquel día. No pudieron entrarlo a la iglesia. El ataúd pesaba toneladas. Mi compañero y yo, que estuvimos allí, intentamos ayudar a entrarlo, pero en verdad no éramos capaces de moverlo. El sacerdote debió hacer la misa fuera de la iglesia. Cuando tiró agua bendita en el féretro, un rugido estremecedor hizo correr a muchos de los presentes. Después de esto, el ataúd volvió a ser liviano, tan liviano como el cuerpo que llevaba adentro, del duende que, aunque fue muy famoso, murió como muere cualquier ser humano. El dato que voy a dar aquí, mi compañero y yo pensamos en no escribirlo, puesto que no nos orgullece decirlo, pero para que la historia no quede inconclusa, lo teníamos que narrar. La mujer siguió viviendo con su esposo, pero unos días después de la muerte del duende, recibió una golpiza tan fuerte que fue a dar al hospital. Yo personalmente fui allí y le tomé su denuncia. Arrestamos a su esposo, pero sabíamos que esto no daría mucho tiempo de cárcel y pronto saldría de allí y ella tendría más problemas. Así que hicimos lo mismo que con el duende, pero esta vez di golpes de verdad, golpes que hacían daño y quebraban costillas. Como les dije anteriormente, no me siento orgulloso de esto, pero de esta manera hicimos que aquel hombre respetara a su esposa y nunca más le volviera a alzarle una mano. Vivieron felices, nunca se supo. Y hubiese una agresión más, pero nunca tuvieron un hijo, porque el duende hacía bien su trabajo. Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda visitar la página de Morales, que está en la descripción de este video. Si aún no estás suscrito, te invito a que le des fuerte al botón de suscripción y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas más historias como esta. Recuerda que en mi canal Trovit Scary Stories estaremos narrando series de terror y creepypastas, así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página del autor del siguiente relato, Ale Morales Gómez. Síguelo. Elizabeth. Elizabeth llegó a vivir a aquel pueblo pequeño y tranquilo, de gente sencilla y trabajadora. Nadie sabía quién era ella, ni mucho menos su procedencia. Compró una de las casas más grandes del pueblo. Llegó con 2 empleados, al parecer una pareja de esposos. Ellos eran los encargados de todo, las compras, el aseo, las encomiendas. Elizabeth no salía de su casa para nada. Solo en las noches se le escuchaba hablar, reír y dar órdenes, ya que cada fin de semana celebraba reuniones con amigos. Amigos que no pertenecían al pueblo, venían de otros lugares, llegaban en autos costosos. A eso de las 10 de la noche, antes de las 3 de la madrugada ya se habían marchado. Nadie del pueblo llegó a asistir a una reunión de estas. Lo que sí se sabía es que en estas reuniones se consumían pocos alimentos. A pesar que se veía llegar muchas personas, en el supermercado se compraba pocos víveres, pero sí mucho alcohol, más que todo vino tinto. De lo que allí pasaba se especulaba mucho, que era un prostíbulo, que había trata de personas, que se vendían drogas. La realidad es que nadie sabía qué ocurría allí. La pareja de empleados no hablaban nada o eran mudos. Las compras siempre las llevaban escritas en un papel, así que nunca cruzaron una palabra con nadie. La vida seguía. Aunque aquellas reuniones habían acabado con la paz del pueblo, poco o nada se podía hacer, ya que estaba en su propiedad. Lo único era el ruido. Empezaron rumores que allí desaparecían personas. En el pueblo se hablaba del tema, pero hasta el momento ningún habitante se había reportado como desaparecido. En las noches hubo cambios extraños. En las noches de celebración se seguían escuchando gritos, pero a diferencia de otras noches que eran de festividad, se escuchaban gritos desgarradores de dolor y miedo. Las autoridades estaban preocupadas por esta situación, así que una mañana sin previo aviso llegaron a aquella casa. La pareja muy diligente abrieron la puerta, preguntaron por la señora, pero estos por señas le mostraron que dormía.
La policía preguntó a qué horas podrían verla. Estos en el reloj señalaron a las 8 de la noche, así que la policía se fue y quedó de regresar en la noche. Así fue, a las 8 de la noche un par de agentes estaban parados en la puerta. Fue la misma Elizabeth quien abrió y los invitó a entrar. Era una mujer de unos 40 años, bella, reluciente, la más hermosa que hayan podido ver, dijeron los dos policías. Poco se sabe de lo que hablaron. De lo que sí es seguro es que los dos hombres salieron de allí convencidos que una mujer de esa clase no podía hacerle daño a nadie. La rutina en el pueblo siguió tal y como estaba, hasta que los moradores se acostumbraron a las fiestas de cada fin de semana. Se hizo algo tan común que nadie le prestaba atención. Pasaron meses y años. En el pueblo pocos le prestaban atención a la casa de Elizabeth y lo que allí podía pasar. Elizabeth solo se veía fuera en las noches. Cada día se veía más joven. Se podría decir que cada vez más rejuvenecida. Según los moradores, ya llevaba 10 años allí y cada día se veía más joven. Muchos decían que por eso no salía en la noche, para conservar su juventud. Todo seguía igual. La rutina del pueblo no cambiaba y lo que pasaba en fines de semana hacía parte de la rutina. El cambio fue todo lo contrario. Las reuniones dejaron de ser numerosas. Más aún, dejaron algún fin de semana de hacer reuniones. Algo estaba pasando. También porque empezaron a desaparecer personas del pueblo, jóvenes y niños. Volvió el rumor que allí en esa casa estaban las personas desaparecidas. De nuevo la policía volvió a hablar con ella. Eran las 3 de la tarde cuando dos agentes pidieron verla. La respuesta de los empleados fue la misma. Los dos agentes exigieron hablar con ella. Como tenían una orden, entraron hasta las habitaciones. Lo que encontrarían allí los dejó sorprendidos y horrorizados. En la habitación principal no había una cama, había un ataúd. Sin saber qué hacer, la abrieron. Una gran cantidad de alimañas salió dentro del féretro, unos negros muy lujosos. Los dos policías retrocedieron mientras las alimañas llenaban la habitación. Para mayor horror, dentro del ataúd y bajo todos aquellos animales estaba Elizabeth. Se veía radiante. Los policías quisieron despertarla, pero estaba muerta. Se veía como si durmiera, como si estuviera en completa paz, pero no tenía pulso ni respiración. Esto era algo que no esperaban. Así que un policía se quedó custodiando el cadáver, mientras el otro iba a avisar a su jefe y a traer un especialista que revisara el cadáver. Este trámite se demoró, así que llegó la noche a la casa de Elizabeth. De un momento a otro, esta simplemente despertó. No podía ser. El policía estaba confundido. Solo vio cuando ella se paró del ataúd y le sonrió con cordialidad. Cuando llegó el forense, el otro policía y el jefe, Elizabeth y el policía charlaban alegremente en la sala. Los agentes le preguntaron a qué se debía el ataúd. Ella les aseguró que estaba preparándose, porque dentro de 3 días se moriría. Les confesó que ese pueblo ya no tenía nada que ofrecerle. Con sus encantos despidió a los agentes de la ley, sin dejarles tiempo de sugerir registrar la casa. Efectivamente, 3 días después, Elizabeth murió. Ya tenía la mejor bóveda paga en el cementerio del mausoleo más costoso. Los dos empleados la enterraron. En un papel escrito decía que no le hicieran ceremonia religiosa, ya que ella no era creyente. Fue enterrada así en silencio como llegó. Los dos empleados estuvieron un día más en la casa organizando, moviendo cosas aquí y allá. Al día siguiente no los vieron salir, solo desaparecieron. 2 días después la policía, sin saber qué hacer, entró a la casa. Los dos empleados estaban sentados en la sala muertos, con dos incisiones en sus cuellos. Les habían chupado la sangre. Algo más extraño aún, eran mudos porque no tenían lengua. En alguna época de la vida se las habían cortado. Fueron enterrados al lado de Elizabeth, ella solo con este nombre y la pareja con un NN. Nadie sabía sus nombres. Aquella casa quedó abandonada, ya que nadie sabía de dónde había aparecido aquella mujer, pero los ruidos siguieron, no los de festividad en vida de Elizabeth, sino gritos y llantos lastimeros.
No solo era uno, no en momentos de la noche, toda la santa noche era como vivir un infierno. Fue así que las autoridades debieron tomar cartas en el asunto e ir a revisar la casa. Todo se veía en completa normalidad, pero en un trasfondo, un piso cubierto en la habitación de Elizabeth, hicieron un hallazgo terrorífico y sangriento. Encontraron bajo ese piso más de 32 cadáveres, algo que no cabía en la mente de nadie. En verdad, en ese tiempo allí se cometían asesinatos en la propia cara de las autoridades. 4 años después, cuando fueron a sacar los restos mortales de Elizabeth y sus empleados, otra sorpresa los esperaba. En el féretro de ella no había nada, solo el ataúd vacío. En el de los dos empleados pululaban las alimañas, arañas, sapos y serpientes. Era un espectáculo aterrador e inexplicable. El sacerdote no permitió sacar los ataúdes. Allí permanecen hasta el día de hoy, aunque eso hace muchos años. Todavía se habla de esta historia en el pueblo. Algunos aseguran que ven llevar a Elizabeth a dormir en el día a su tumba. La bruja de las cuchillas, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. El pequeño pueblo fue fundado en el Alto, un lugar conocido como La Cuchilla. Aunque al principio fueron pocas casas, con el tiempo se fue poblando de muchas más, buenas y grandes construcciones. También así llegó con la prosperidad, gente de varios lados del departamento de Antioquia, y con ella el cuento de la brujería. Se decía que en las noches se veían en los árboles una gran ave que daba chillidos, pero al escucharlo bien, no eran chillidos, eran risas, risas tenebrosas, risas macabras. Decían que esa era la bruja de la cuchilla. Se volvió un lugar próspero por su agricultura, ganadería y minería, pero con el pasar del tiempo todo se fue volviendo ruina. Los cultivos morían, el ganado, el oro se había perdido. Así que sacerdotes y pobladores, culpando de todo a la bruja de la cuchilla, decidieron bajar al pueblo a un lugar que se llamaba el Valle del Sueldo, nombre que recibía por un gran árbol que allí había. Este árbol grande y frondoso lo dejaron en mitad del poblado. Volvió la prosperidad y seguía en gran crecimiento de población y economía. A medida que había prosperidad, no se volvió a hablar de la bruja de la cuchilla. Llegó al pueblo un agricultor con grandes ideas y deseos de conseguir riqueza, en busca de terrenos que ocupar, ya que en aquel entonces no había necesidad de pagarlos, solo era tomarlos y cultivarlos, y pasaban a ser propios. Una mañana llegó al Alto de la Cuchilla y viendo aquel lugar tan propicio para el cultivo, preguntó en el pueblo por qué no cultivaban allí. Le dijeron que esa cuchilla pertenece a una bruja y esta no permite que nadie viva ni cultive allí. Cabe aclarar que nadie conocía a dicha bruja, era una creencia de los pobladores. Julio Daza, como se llamaba nuestro agricultor y protagonista, dijo que él no creía en cuentos de las brujas y demonios. Por delante de Dios y su machete, así que sembró un gran cultivo de maíz, el mismo que muy pronto empezó a reverdecer. Sembró frijol y yuca, estaba feliz. Había delimitado todo el Alto de la Cuchilla. Ahora era su legítimo dueño. Nunca vio nada allí. Debió traer trabajadores de un pueblo cercano, porque los del Valle del Sueldo decían que allí no iban. Ese lugar era de la bruja. Cuando el maíz estaba en mazorca para cultivar, Julio y 6 trabajadores más empezaron la cosecha. Pero todas las mazorcas estaban infestadas de gusanos. Ni un grano había, cada grano era un gusano. Triste por este acontecimiento, pero sin pensar en cosas de brujería, revisó también los granos de frijol enterrados y los retoños de yuca.
Todos estaban cundidos de gusano. En ese momento pensó en la brujería que tanto hablaban. Aunque él vivía en el pueblo, allí en el alto tenía una choza para guardar materiales y herramientas. Esas noches se quedó a dormir allí, más que nada, porque quería hablar con la bruja. Se dice que Julio estaba fuera de la choza fumando tabaco, cuando vio un árbol que se movía. Escuchó patente la risa de la bruja, se santiguó, se encomendó a Dios y le habló. La saludó y le dijo que necesitaba hablar con ella. Un huracán cubrió todo allí en el alto. Cuenta en sus momentos de lucidez Julio, que era una anciana, con una boca tan grande que llegaba casi hasta las orejas. Su nariz puntiaguda, no caminaba, flotaba en el aire. Él, a pesar que se sentía un hombre seguro de sí, empezó a temblar. No podía articular ni una palabra, como si ella leyera su pensamiento. Le dijo que esa era su tierra y que nadie podía vivir allí. Le dijo la bruja que en tiempo de los españoles, esto la acusaron de brujería y fue condenada a la hoguera. Allí mismo en la cuchilla fue quemada. Pero antes de morir, ella, que ni sabía lo que era una bruja, le encomendó su alma al demonio para vengarse de sus verdugos y asesinos. Así, después de muerta, volvió a la vida como lo que ahora él veía. Hizo dejar la cuchilla a los españoles. En ese lugar hay oro escondido que estos hicieron sacar a los indios, pero ella los hizo marchar, abandonando todo. Ni ahora ni nunca permitirá que nadie viva allí. Después de esto, Julio perdió la cordura. Es el bobo del pueblo. Dicen que es un loco. Con el pasar de los años, allí en la cuchilla se construyó el cementerio. Se dice que la bruja no tiene problema con esto, porque allí solo están los muertos, al igual que está ella. Antes de continuar con el siguiente relato, agradecería mucho que le diera fuerte al botón de suscripción y respondas qué tal te pareció La bruja de la cuchilla. El lamento de los muertos, escrito por Alex Morales Gómez. Síguelo. En el lugar donde acontecieron los hechos, en ese entonces era un camino. Este llevaba varias veredas, regiones y pequeños caseríos. Un lugar bastante transitado, tanto a pie como en mula o caballos. En el lugar específico había un pequeño bosque, el cual los salteadores de camino usaron para asaltar, asesinar y torturar personas. Allí se encontraron muchos cadáveres. Las personas de la región aseguraban que allí se escuchaban los lamentos de tantos muertos. En noches frías se podía ver personas en dicho paso del camino. Con los años por aquel lugar pasó una carretera muy transitada. Al igual que el camino de tiempo atrás, este llevaba a pueblos y ciudades. Aun si las personas que pertenecían a dicha región seguían hablando de las apariciones de los muertos. En este último tiempo llegué yo a vivir a un pueblo cercano de dicho paso en la carretera. Aunque había escuchado contar varias historias con aquel punto de la carretera, no creía en esas cosas. Un día, después de salir a montar bicicleta toda la tarde, volví a casa y debía pasar por mencionado lugar. Ya caía la noche. Debo confesar que al ver el paso a la distancia, pensé en todo lo que se hablaba de aquel. Me infundí valor a mí mismo, diciendo que estos solo son cuentos. Para empeorar las cosas, el neumático de mi bici se pinchó. Reviso en mi equipo y noto con preocupación que no tengo manera de repararlo, así que debo seguir con la bici en la mano. Entro en el paso de la carretera. A pesar de la vía, se trató de conservar el pequeño bosque, así que sigue siendo un lugar bastante misterioso, por no decir que tenebroso. Trato de cruzar lo más rápido posible, pero con la bicicleta en la mano no es tan cómodo. En un momento dado escucho un silbido. Trato de ubicar de dónde proviene el sonido, pero yo estoy solo. Algo extraño de aquella noche es que mientras los sucesos que narro ocurrieron, no pasó ningún transeúnte o automóvil. Cuando noto que no hay nadie, sigo mi camino. Ahora es un grito el que me hace detener. No cualquier grito, uno fuerte, desgarrador, como alguien que está matando. El grito proviene de todos lados,
Mi piel se erizó. No era solo el grito, es el frío que llenó todo el lugar. La noche se hizo más oscura. Pensé en correr y abandonar la bicicleta, pero no sabía dónde correr. La carretera había desaparecido. Allí solo había un camino, así como lo cuento, solo un viejo camino. Me quedé ahí paralizado. Había perdido todo movimiento y cualquier razón de entender lo que estaba pasando. Acompañado de mi desorientación, el lugar se llenó de lamentos. Los gritos se hacían lejanos, pero los lamentos se hacían cercanos, como si estuviesen allí al lado de donde yo estaba, como si martirizaran, como si torturaran a personas que yo no podía ver, pero las podía escuchar. Puse mi bicicleta en mi hombro e intenté caminar, pero mi terror fue a mayores, cuando pude ver varias personas que habían frente de mí, personas que por su piel y sus atuendos estaban muertas. Muchas de ellas aún se les veía sangre en sus heridas, otros su carne putrefacta, ya eran cadáveres. Caí de rodillas suplicando a Dios que me ayudara. No sabía qué estaba pasando, no podía comprender nada. Lloré como un niño lleno de terror, porque no sabía que lo que estaba viviendo no era de este mundo, era algo del más allá, algo que no podía ni podré explicar nunca mientras viva. Un viento helado cubría todo, un frío que penetraba dentro de mi piel, viajando por mi médula espinal y haciéndome sentir que no tenía movimientos de nada. Así como estaba muerto del susto, intenté correr, cuando siento una mano fría y rasposa que toma mi tobillo. Es mi fin. Pienso no hay nada más que hacer. Estoy perdido. Es mi fin. Pienso no hay nada más que hacer. Estoy perdido. A pesar del terror que tenía, miro hacia atrás para tratar de ver a quién pertenece esa mano. Pero allí no hay nadie, ni siquiera la mano que tomó mi pie. Esta no fue nadie, o al menos no a quien yo haya podido ver. Me incorporo y trato de volver a correr. No me importa la bicicleta, no me importa perderla. Cuando una mano fría y grande se posa en mi hombro, tan fuerte es la presión de esta mano que caigo al suelo de rodillas. Ya no tengo más que hacer, solo implorar, rezar y llorar. Estoy ahí tendido de rodillas, ahí de rodillas llorando como un niño. Siento una mano que se descarga en mi hombro. Pensé que era mi fin, cuando es un hombre que me pregunta qué me pasa. Cierro mis ojos esperando lo peor, pero cuando miro, veo que estoy en la carretera y aquel hombre es un caballero que venía en un automóvil y al verme ahí se bajó a socorrerme. Todo había vuelto a la normalidad. Era una simple carretera o un simple paso en el bosque, pero para mí fue la experiencia más terrorífica. Recuerda seguir la página de Morales que se encuentra en la descripción de este video. Noche de Caza, escrito por Alex Morales Gómez. Síguelo. En aquel entonces éramos cazadores. No había ningún tipo de problema con esta práctica y no es que viviéramos de aquella labor, pero sí nos daba una buena entrada económica y además alimento. Nuestra principal fuente de ingresos era la agricultura. Una tarde que llegaba bastante cansado de las labores diarias, veo una pequeña gruta que antes no había visto. Mi gusto por la caza salió a flote y pensé que tal vez era la madriguera de alguna buena presa. Al llegar a casa le comenté a mi hermano el hallazgo. También él se alegró de aquel descubrimiento. Decidimos que después de comer iríamos a dar una mirada y, estando de suerte, también cazar una buena presa. Ya daban las 8 cuando tomamos camino, ambos con nuestra respectiva escopeta. Llegamos al sitio en mención. También mi hermano opinó que era un lugar idóneo para que hubiese una gran pieza para cazar. Nos tiramos al suelo y empezamos a vigilar. Ya fuera que entrara o saliera algún animal, casi daba la medianoche y allí no aparecía nada. Pensábamos irnos a casa cuando algo llamó nuestra atención. De la pequeña gruta donde solo cabría un niño pequeño,
Efectivamente salió una criatura pequeña. No era un niño, mas parecía un anciano muy pequeño. Venía maldiciendo por lo bajo, como si le molestara salir de su escondite. Mi hermano me susurró al oído: es un duende. Este llevaba un pequeño saco a sus espaldas. Se perdió en la oscuridad, pero no había pasado 5 minutos cuando regresó. Traía su saco lleno. De este se regaban pepitas, al parecer de oro. Nos miramos con alegría, pero esta duró poco. Detrás del pequeño duende venía una sombra recogiendo las pequeñas pepitas. Era la silueta de una mujer. Cuando la luna iluminó de lleno, supimos que era una vecina nuestra. Tenía fama de ser bruja. En aquel momento lo creí por la maldad que vi en su cara. El pequeño ser entró refunfuñando. La mujer, al llegar a la altura de la entrada, lanzó algo en sus pies, convirtiéndose en una sombra pequeña, tan pequeña como el duende. Dentro de la gruta se escucharon gritos y maldiciones. Nadie salió de allí, solo tiraron el pequeño saco del duende. Nosotros seguimos observando. A lo mejor en este aún podía haber oro, pero no era así. Dentro del saco algo se movía. Por el mismo orificio donde se regaban las pepitas de oro salió la mujer, pero no ella, sino la sombra en que se había convertido para poder entrar en la gruta. Cuando logró salirse del saco, dio un grito tan fuerte que retumbó por todos lados. Un grito tan desgarrador y lastimero que mi hermano y yo debimos tapar nuestros oídos. Después de esto se transformó en una serpiente y huyó por entre la maleza. Dentro de la pequeña gruta se escuchó una risa, aunque era jovial. También tenía un tinte de maldad. No volvimos a ver esa pequeña gruta. No queríamos saber lo que vivía allí. Mas aunque la mujer que vimos recoger las pepitas de oro desapareció para siempre, solo mi hermano y yo sabíamos que la convirtieron en serpiente. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que revises la descripción del video y visites la página de nuestro querido escritor Alex Morales Gómez. Síguelo. Por otro lado, recuerda que la mejor forma de apoyar el canal es dejando tu pulgar arriba y un comentario. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción activando la campanita de notificaciones. Así no te perderás más historias y relatos como este. Feliz noche, trovadores, amantes de cuento.